posible vivir sin plástico? No es viable, el plástico es uno de los mayores inventos del ser humano, solamente tenemos que ver la cantidad de ellos que nos rodean. Futuro Sostenible, un podcast de BBVA con Tete Andrés. Una bolsa de plástico puede tardar 100 años o más en degradarse. Este es un ejemplo del impacto ambiental del plástico, un material con el que estamos más que familiarizados. Reducir su producción y su consumo es todo un reto. Y de ello hoy hablaremos con Jesús Daza, director de operaciones de Moeda Group, una empresa que se ha propuesto luchar contra este problema. Bienvenido a Futuro Sostenible, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. El origen del plástico se sitúa en Estados Unidos en el año 1860. ¿Qué tenía este material que no tuviesen otros para que se utilizase como materia prima para tantos productos? Fue un material que revolucionó la sociedad. Ten presente que es un producto barato, era un producto resistente, que puede coger cualquier tipo de forma, es duradero. Entonces, claro, ese tipo de productos revolucionaron, entre otros sectores, la industria. O sea, pongamos que antes se hacían productos en hierro, que eran mucho más costosos o mucho más pesados, y pasaron a hacerse en plástico, productos mucho más económicos, más duraderos, y que eran más fáciles de reparar, ¿no? Aparte, no solamente es en ese momento cuando se creó el plástico tuvo esa importancia, sino a día de hoy. O sea, pensemos la importancia que tiene el plástico en nuestras vidas. Lo tenemos en todos los sitios. Claro. O sea, pongamos en situación, por ejemplo, un hospital sin plástico sería imposible. O sea, un hospital sin una jeringuilla de plástico, sin un tubo que nos da ese canal de oxígeno. No sé, cualquier instrumento que nos podamos imaginar elaborado en plástico en un hospital, es imposible cambiarlo por otro material, más que nada porque no hay un material que a día de hoy todavía que pueda sustituir al plástico. Por lo tanto, no solamente fue importante en ese momento, sino que es importante a día de hoy y será importante el desarrollo de nuestra humanidad. Hablaremos de ello un poquito más adelante. ¿Qué impacto está teniendo el plástico en nuestro planeta? Pues hay cifras que vistas son bastante preocupantes. Por ejemplo, se calcula aproximadamente que se producen al año unas 390 millones de toneladas de plástico. Dicho así, es una barbaridad. Una barbaridad, sin duda. Una barbaridad. De las cuales solamente se reciclan un 10% al año. O sea, todavía es más barbaridad. Pero ahora analicemos bien la cifra. De ese producto que se recicla 10% al año, de esas 390 millones de toneladas fabricadas en un año, ¿cuánto realmente se ha desechado? O sea, pongamos en situación la cantidad de plásticos que se han producido en un año y siguen existiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este micrófono lleva componentes de plástico y durarán en el tiempo. Las televisiones, no sé, los coches. O sea, al final son productos, sí, que elaborados están en esa cantidad de ese año, pero realmente no se han tirado. Entonces deberíamos saber, para calcular bien el dato, cuánto es el producto que se desechó. A lo mejor en vez de un 10% el reciclaje es superior, o incluso inferior, no creo, será seguramente superior. Los datos a nivel producción de plástico son muy elevados, pero tengamos presentes que sin el plástico no podemos vivir. ¿Es el bajo precio del plástico lo que lleva a que se utilice mucho en la producción? Mucha gente lo verá como el precio, ¿no? Porque es un producto, una materia prima muy barata que podemos utilizar en multitud de sectores, pero realmente no es el precio la importancia que tiene el plástico. La importancia que tiene el plástico y lo que va a ser muy difícil sustituirlo son dos caminos. Uno, no existe un material que pueda sustituirlo, y dos, es tan sumamente importante en nuestras vidas que no podríamos vivir sin él. O sea, pongamos el ejemplo que hablábamos antes, un hospital sin plástico es totalmente inviable. Una ciudad sin plásticos es totalmente viable. Imaginemos una ciudad donde no hay bolsas de basura para recogida selectiva o no hay bolsas de basura en los municipios. No sería sano vivir en esas ciudades, ¿no? O imaginemos, por ejemplo, un aeropuerto sin bolsas de basura, es totalmente inviable. O un coche fabricado sin plásticos. Por lo tanto, no es tanto el demonizar, creo yo, el plástico o pensar que es un producto que simplemente por ser de precio es utilizado, sino considero que el plástico se utiliza porque es importante de verdad para multitud de sectores. ¿El reciclaje es la única solución al plástico o la clave está primero en reducir para luego reciclar y posteriormente reutilizar? Como dato, nosotros en Moeda en el año 2008 empezamos a reciclar productos de polietileno para fabricar bolsas de basura, cuando nadie en el 2008 hablaba de temas de reciclaje y era algo que no era importante, no era todavía interesante para la sociedad, o no era conocido, mejor dicho, para la sociedad. Nos dimos cuenta a lo largo de los primeros años de creación de la empresa que no era tanto el reciclaje, sino reducir el producto, ¿vale?
Entonces, lo que decidimos fue crear una fórmula exclusiva de polímeros que reducen hasta un 60% el uso de materias primas, lo que hacen que, por ejemplo, una bolsa de basura nuestra versus una bolsa de basura tradicional que podemos encontrar en cualquier gran superficie, nosotros necesitamos un 60% menos de material para dar la misma resistencia y la misma calidad de producto. Es una cifra muy alta de reducción del uso del plástico, ¿no? Sí. Y lo hacemos básicamente, como decimos en casa, gracias a nuestros chefs, ¿vale? Nuestros chefs son esos extrusores, ese departamento de I+D que están constantemente investigando, buscando fórmulas, son como un poco el doctor Bacterio, ¿no? Haciendo ahí esas mezclas de materiales y gracias a ellos hemos conseguido que el impacto sea menor. Entonces, referente a la pregunta, no es tanto el reciclar al principio, sino lo primero que deberíamos hacer es reducir. Debemos reducir, por ejemplo, el consumo excesivo de plásticos, exigir que los productos que compremos de plástico sean más duraderos, ¿vale? Ya sería una forma de reducir. Luego, reutilizando esos materiales, por ejemplo, que están en vertederos, en los mares, ya estamos reutilizando todo ese plástico, volviéndolo a reciclar. Dándole una segunda vida. Y a mí me gusta hablar de una cuarta R que se llama reparar, ¿vale? O sea, es decir, ¿por qué, por ejemplo, no sé, un ejemplo, si este micrófono se rompe, a lo mejor hay un componente que el fabricante te dice no tengo disposición de esa pieza para cambiar el componente de este micro, hay que tirarlo y comprar un micro nuevo? No, yo quiero reparar este micro. Entonces, ampliaría esa cuarta R también, a reparar. ¿De qué tipo de plástico se puede sacar más provecho? Pues, por ejemplo, los plásticos más provechosos serían aquellos que están fabricados con un solo material o no están contaminados, ¿vale? Los menos provechosos serían aquellos que son laminados o están contaminados. ¿Qué significa material de un solo uso? Por ejemplo, de un solo material. Pues, por ejemplo, una bolsa de agua, una botella de agua, una botella de PET, es más sencillo reciclarla. O, por ejemplo, en el caso de las bolsas de basura, es más sencillo reciclar esa bolsa de basura porque está fabricada con un solo material. Si no va contaminado, es decir, si, por ejemplo, si va limpio, no está sucio de tierra, no tiene restos de otros productos, va a ser lógicamente más sencillo de reciclar. El problema viene con laminados y con plásticos sucios. O sea, es la composición, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y luego la suciedad. Correcto. Por ejemplo, uno de los plásticos más difíciles de reciclar son los plásticos de los envases, ¿vale? De los envases, el típico envase, pongamos como ejemplo... El de la fruta, por ejemplo. No, yo diría más bien el envase, por ejemplo, de jamón york. Vamos a poner ese ejemplo. El de los embutidos. Por ejemplo, ese tipo del queso, ¿no? Que tú abres una lámina de plástico donde viene la información del producto y ahí va pues la típica bandeja de 150, 200 gramos, lo que fuese el producto. Eso es bastante difícil reciclarlo porque lleva una serie de tipos de plásticos laminados que hacen que, por ejemplo, en el proceso el proceso de reciclaje, cuando estamos reciclando, hay una de las capas que, me lo invento, a lo mejor se funda a 140 grados, mientras que hay otra que se funda a 180. ¿Cuál es el problema? Cuando la segunda capa quiere llegar a los 180 grados para que se funda llega a 180 grados para que se funda la segunda, el plástico se quema. Claro. Entonces, ahí estamos haciendo una incompatibilidad. ¿Y en el caso de los plásticos sucios? Los plásticos sucios o contaminados son aquellos, por ejemplo, cuando reciclamos un envase de leche, ¿vale? Ahí tenemos que tener presente que hay tres tipos de materiales. Tenemos el papel, que es el que va por fuera, luego tenemos aluminio y plástico laminado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se recicla ese plástico laminado, que va con aluminio, si no se recicla correctamente, si no se separa correctamente, luego en el proceso de reciclaje y en el proceso de fabricación daña las máquinas. Aún así, existe hoy por hoy tecnología suficiente para poder reciclar tanto los plásticos laminados como los plásticos contaminados. Para hacer esa separación, ¿no? de un mismo plástico. Es más costoso, pero se puede seguir haciendo. ¿Cuáles dirías que son las alternativas al plástico? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de las bolsas de basura, nosotros ponemos a disposición de los clientes tres tipos de opciones. Tenemos la opción de plástico reciclado, podemos llegar a hacer esto en una bolsa de un 100% reciclado, y no solamente que sea una bolsa de un 100% reciclado, sino que además está elaborada y fabricada con nuestra fórmula, que comentaba antes, una fórmula exclusiva de polímeros que reducimos el 60% del uso de materias primas. Es decir, que esa bolsa que antes estábamos consumiendo, me lo invento, que pesaba, hablo por hablar, 10 gramos, ahora pesa 4 gramos y nos da la misma resistencia. ¿Con un 65% menos de plástico? 60%. 60%, eso es. ¿En qué se traduce eso? Pues primero, estamos emitiendo mucho menos CO2 a la atmósfera en el proceso productivo. Aproximadamente una tonelada de nuestro producto fabricado equivale a 2 toneladas menos de CO2 versus otro fabricante, ¿vale? Aproximadamente, en el proceso de producción.
Y como dato, como ejemplo, clientes nuestros de limpieza viaria que utilizan esa bolsa reciclada han conseguido reducir hasta un 47% el uso de plásticos en sus bolsas de basura que utilizan en limpieza viaria. Eso no solamente reduce el uso ya de consumo de plástico como tal en la limpieza viaria, sino que además hacemos que las ciudades sean mucho más sostenibles y mucho más sensibles al reciclaje, ¿vale? Luego existe una segunda línea de producto, que es producto compostable. El producto compostable son productos derivados de materias primas naturales, ya sean de almidón de maíz o almidón de patata. Esas bolsas lo que hacen es que con el residuo orgánico que generamos en nuestras casas o a nivel, por ejemplo, hostelería, con ese residuo orgánico podemos convertir biomasa a compost mediante un proceso de compostaje industrial. Además, en ese proceso de compostaje industrial se produce una serie de gases que pueden convertirse en el combustible futuro, que es el hidrógeno verde. Y luego existe una tercera opción, que es la bolsa hidrosoluble. La bolsa hidrosoluble es una bolsa que en contacto con el agua se descompone al 100%, es 0% tóxica y puede ser uno de los futuros, ¿no?, a desarrollar. Esa bolsa, en Moeda Group, nosotros la diseñamos, no somos el único fabricante que la hace, pero sí que la terminamos, digamos, de perfeccionar a nivel casa, porque en pandemia se pusieron en contacto con nosotros la directora de un hospital muy importante aquí en España y nos dijo si conocíamos la bolsa soluble. Y dijimos que sí, que habíamos hecho pruebas y tal, pero que no era un producto al 100% desarrollado. Entonces nos pidió, por favor, que hiciésemos lo posible, porque no tenía ningún tipo de suministro, para facilitarles esas bolsas solubles. ¿Por qué era tan importante en pandemia? Porque las bolsas solubles se utilizan a día de hoy casi siempre en hospitales. Son para lavar la ropa sucia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la etapa del COVID, pues un enfermo con esa enfermedad, ¿no?, le tenían que cambiar la ropa diariamente. No se podían contaminar. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente sin COVID en un hospital? Esa ropa se introduce en unas sacas de tela y en algunos casos en bolsas de basura. Luego se lleva a una lavandería industrial donde se abre esas bolsas, ya sean de tela o sean de plástico, y se introducen en las líneas de lavado. ¿Cuál era el problema? Como esa ropa estaba contaminada, en las lavanderías industriales estaban cayendo los trabajadores. O sea, al final... Era una cadena. Exactamente. O sea, si tú como trabajadora, yo como trabajador, estamos en la línea de lavado y tenemos que abrir una bolsa contaminada, por mucho EPI que llevemos, algún resto nos queda. Entonces, esa bolsa soluble lo que hace es que tú introduces todas las prendas sucias a lo largo del día en esa bolsa, la depositas en la lavadora y se descompone al 100%. Se descompone evitando tener que manipularla, ¿no? Correcto, no tienes que hacer absolutamente nada con ella. ¿Qué importancia tiene la tecnología en todo esto? La tecnología es vital. O sea, al final la tecnología nos ha hecho poder ser más eficientes en los procesos de producción, mucho más eficientes en las selecciones de plástico, pero sí quiero dar mucha importancia no solamente a la tecnología, sino al factor humano, ¿vale? O sea, es importante esa tecnología, pero sin un humano que la gestione, sin una persona, un ente que busque esas fórmulas que mencionabas. Correcto, al inicio, ¿no? Correcto. Y no solamente es esa persona que busca la fórmula, sino que además es esa persona que modifica las máquinas. O sea, el fabricante a nivel industrial, él te da una serie de parámetros, ¿no?, que te dice lo que puedes o no puedes llegar a fabricar, pero luego estamos nosotros y nuestros chefs los que hacen esas modificaciones en las máquinas para que sean todavía más productivas, más eficientes, incluso consuman menos energía. Jesús, en Moeda Group, además de crear bolsas de basura con un 60% menos de plástico, las compostables y las hidrosolubles, también recicláis. ¿Cómo aplicáis el reciclaje en vuestra empresa? Nosotros no conocemos la palabra merma. O sea, todo el proceso todos los desechos que se generan en Moeda se vuelven a introducir en la línea productiva, y aunque hay productos que son más fáciles de reciclar que otros, todos igualmente entran en el proceso. De hecho, como dato, este año hemos sido galardonados con el premio CEPIMA en Economía Circular, básicamente por esos conceptos, ¿no? El reciclaje constante, la reducción de usos de materias primas, y además trabajamos mucho con proveedores y clientes en un concepto que es la logística inversa. ¿Qué es la logística inversa? Básicamente, el producto que yo te vendí, que tú has utilizado y que no tienes capacidad para reciclar, yo me lo quedo otra vez. Yo lo vuelvo a convertir en plástico. ¿Qué consejos nos darías a los ciudadanos para reducir el consumo de plástico?
como consumidores tenemos la clave. O sea, al final somos nosotros los que vamos a poner en circulación más o menos cantidad de plásticos. No solamente de plásticos, sino de cualquier material, de materia prima, ya sea papel, hierros, lo que fuese. Lo primero que podemos hacer es reutilizar bolsas a la hora de la compra. Eso de... Además, acordémonos que hace un tiempo nos pusieron ese coste de 5 céntimos en bolsa. Para que nos doliera el bolsillo cada vez que íbamos a comprar, ¿no? Pero, oye, ha parecido que ha funcionado, parece que funciona. Vamos con las de tela ya. Eso es. O sea, al principio pasamos de no voy a pagar los 5 céntimos a, oye, ya se me ha olvidado lo de los 5 céntimos, ahora realmente es porque ¿para qué quiero tantas bolsas de plástico luego en casa dando vueltas? Tengo una de tela o tengo una de un material mucho más resistente que la puedo estar constantemente utilizando. O sea, ese sería el primer envite. Jesús, ¿y hay alguna forma de saber la cantidad de plástico que lleva un envase? O sea, leer una etiqueta para poder un poco tener más información y tomar una decisión más acertada. Sí, de hecho en las etiquetas suelen poner la composición de los envases y es importante que como consumidores que intentemos seleccionar aquellos que sean o de un solo material, porque lo que comentábamos antes son más fáciles y más sencillos de reciclar, o hayan sido reciclados más veces, ¿vale? Entonces, como consumidor ya digo, los tips que yo daría sería: 1, utilizar bolsas reutilizables; 2, reducir el consumo de envases innecesarios; y 3, como datos, aunque hay muchísimos, sería, por ejemplo, reducir los productos envasados de más. Me explico. Yo, por ejemplo, toda mi vida yo me he criado enfrente de un mercado aquí en Madrid. Y toda mi vida mi madre o mi padre me han mandado siempre al mercado cada 3 o 4 días a comprar, no sé, me lo invento, jamón york, ¿no? O a comprar croissants. ¿Eso qué se hacía? Tú lo tenías que comprar prácticamente al día, porque si lo dejabas 2 o 3 días más ese producto se ponía malo. A día de hoy no, a día de hoy lo que tenemos es la costumbre de ir al supermercado, compramos, por ejemplo, durante una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, grandes compras que almacenamos. Claro, ahí no somos conscientes de la cantidad de residuos que generamos. Para terminar, ¿la clave de cara al futuro está en buscar unas soluciones que hagan desaparecer el plástico, o el plástico va a tener siempre ya que convivir con nosotros, tanto en producción como en consumo? Considero que el plástico vino para quedarse y se va a quedar. O sea, seamos conscientes. O sea, no pensemos que lo vamos a cambiar. Ojalá y se invente un nuevo material que pueda sustituir al plástico. Pero de inventarse, aún quedan décadas para que se ponga eso en proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no demonizar al plástico, sino entender que es una materia prima súper necesaria para nosotros y que vamos a tener presente siempre. Lo único que tenemos que hacer como consumidores es lo que comentábamos. Primero, intentar reducir la cantidad de plásticos que utilizamos, exigir que nos pongan a la venta productos que sean más duraderos, fabricados con plásticos, para no estarlo constantemente cambiando, como puede ser, por ejemplo, un teléfono móvil. Y que tengan menos cantidad de plástico, como las bolsas de Moeda Group. Y importante reducir, que es a donde iba, la cantidad de materias primas que se usen. O sea, por ejemplo, porque tengo que tener un plástico en el caso nuestro, una bolsa de basura, que lleva hasta un 60% más de material. Carajo, si hay un material que existe en el mercado que lleva un 60% menos de producto, el cliente debe exigir ese tipo de materiales que realmente son sostenibles. Lo más importante no solamente es que nosotros como industria digamos que somos sostenibles, sino que además lo debemos certificar. O sea, por ejemplo, en Moeda Group contamos con una cantidad de certificaciones que avalan que todos nuestros procesos son realmente así y cumplimos con los mayores estándares de calidad. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿el plástico desaparecerá? No, debemos aprender a convivir con él, por supuesto. Tenemos que aprender a reducirlo, a reutilizarlo y a reciclarlo. Pues con ese mensaje sobre el plástico terminamos el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos dado tantos detalles y tanta luz en relación a este material que, como has dicho, ha venido para quedarse y conviviremos con él. Gracias. Gracias a vosotros por todo el cariño. Gracias. Sigue a Futuro Sostenible en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.